mucho gusto quiero compartir con ustedes esta tarde este tema que creo que es muy importante porque todos a fin de cuentas vivimos en una familia. ¿Y cómo podemos nosotros ser ese reflejo de Dios en la familia? ¿Cómo podemos nosotros ser esa esperanza de Dios en la familia? Perdón, estoy viendo aquí, se me está volteando esto, pero ahorita lo vamos a arreglar. Que es muy importante, precisamente, ya no se ve la presentación, ¿verdad? No, padre, No, se ve, padre, no. no se ve. A ver. Voy otra vez, ¿eh? Problemas técnicos, por más que uno lo prepara con tiempo, pero ahí está. Ya. Ahí está, padre, ya. Sí. Entonces, esta experiencia de Dios en la familia que es muy, muy importante. Y creo que tenemos que pensar es para qué estamos aquí. ¿Por qué 40 señoras se conectan a las 4 de la tarde en un momento así? ¿Para qué? ¿Para qué estamos aquí? Estamos aquí porque les preocupa algo. ¿No? Hay algo dentro de su corazón que les mueve a formarse más, que les mueve a buscar más a Dios, que les mueve a transformarse, que no les deja estar tranquilas. Y eso está muy bien. Hay algo dentro de su corazón que les dice que pueden ser mejores personas, mejores mamás, mejores abuelas, mejores tías, mejores hermanas, mejores hijas. Hay algo que les dice que pueden ser siempre mejor y eso es bien importante porque es una característica que tiene que estar siempre presente en los cristianos. Siempre podemos ser mejores personas, siempre podemos aprender más, siempre podemos amar más. Porque nos preocupa el futuro, pero ¿nos preocupa también el presente? Si nos preocupa el futuro, nos tendrá que preocupar primero el presente. A veces nos quedamos diciendo, es que ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a suceder con este mundo que está así o asá? Está bien, pero si dejamos de preocuparnos del presente y de lo que debemos hacer hoy, entonces no vamos a tener el futuro que deseamos tener. Y entonces sí, nos vamos a preocupar en aquel entonces de ese presente. Estamos aquí también porque tenemos una tarea que nadie les puede suplir, nadie. Hacer ventana para poder ver a través de ustedes a Dios. No pared como esto. La pared no me deja ver más allá. La ventana me permite ver más allá. Ustedes están llamadas a ser en su familia, como esté su familia, porque yo sé que hay familias de todo. Hay familias que están muy unidas, hay familias que están desunidas. Hay familias muy practicantes, muy católicas, hay otras que tal vez siempre te dicen, ya deja tus locuras, donde vas a hacer esa ventana a través de les veo. Y sus hijos y sus esposos y sus papás les ven, tienen que ver a Dios. Y deseamos ser esas ventanas. Pero para eso tenemos que responder primero una pregunta. ¿Quién es Dios? Si yo quiero ser reflejo de Dios, tengo que saber quién es Dios. Y no quién es Dios en general, sino quién es Dios para mí. ¿Quién es Dios para mí? Y vamos a ver 3 respuestas antes de ir a la respuesta que nos da la iglesia. Y la primera respuesta es que Dios, para los existencialistas y ateos, Dios, ¿quién es? A ellos les importa simple el aquí y el ahora. No están pensando más allá. Esto es lo que yo veo, esto es lo que yo toco y esto es lo que tengo que vivir. No me pregunto si existe o no si existe Dios. Yo tengo esta existencia y esto es lo que tengo que vivir. ¿Y qué es lo que sucede? Que se convierte en una vida sin una orientación. Si todo lo que tengo es el presente y el momento que tengo, pues ¿de qué me sirve a mí construir un futuro? ¿De qué me sirve orientar cada acto de mi vida para algo más adelante? ¿De qué me sirve? Dejamos de proyectarnos y dejamos de darle sentido a todo. Y entonces vienen las crisis, las depresiones, las ansiedades. Cuando surge el existencialismo en Francia, con Sartre, comienzan, por ejemplo, muchísimos suicidios, porque si todo lo que existe es el aquí y ahora y no existe un Dios, ¿cómo puedo yo darle un sentido a todo lo que me pasa? ¿Cómo puedo darle un sentido a una pandemia como la que estamos viviendo ahora? ¿Cómo puedo yo darle un sentido a una incertidumbre como la que estamos viviendo ahora? Segunda respuesta, ¿quién es Dios? Para
los agnósticos. ¿Qué son los agnósticos? Los agnósticos simplemente postulan la existencia de Dios. Existe, pero no la puedo probar. Y por lo tanto, yo voy a vivir como si no existiera. Como no lo puedo ver, no lo puedo tocar, no lo puedo explicar, como no es una evidencia matemática, simplemente digo, debe de existir, pero como no lo puedo probar, pues entonces puede influir en mi vida. Y deja de tocar, dejan de comprometerse, dejan de vivir como si Dios no existiera. Comienzan a vivir como si no existiera. Yo tuve la experiencia con una persona cercana que estaba más o menos en esta situación. Ella quería, un joven, él quería creer en Dios de verdad. Él quería de verdad tener la experiencia del amor de Dios. Pero como no lograba entenderlo, como no lograba verlo, simplemente postulaba su existencia. Y llegó un momento donde dijo, estoy cansado de este sinsentido porque yo no tengo la certeza de si Dios existe o no existe, entonces voy a comenzar a vivir como si no existiese. Se fue, dejé de verlo, y después de un tiempo regresa y afirma, sigo sin saber si Dios existe o no, pero lo que sí sé es que no puedo seguir viviendo como si no existiese, porque mi vida ha pasado a no tener ningún sentido. Los agnósticos terminan igual que los existencialistas y ateos. Si Dios no existe, no lo puedo ver, ¿qué sentido tiene mi vida? No simplemente qué sentido tiene el dolor, sino qué sentido tiene el amor, qué sentido tiene la moral, qué sentido tiene el bien del otro, qué sentido tiene este diario vivir que muchas veces es cansado, qué sentido tiene este hacer y hacer y hacer. Tercera respuesta, que tal vez estamos en una de estas, y es las ideas propias. Yo le llamo caricaturas de Dios. Y voy a hacer aquí una lista de ciertas caricaturas que nos hemos hecho de Dios y que pensamos que eso es Dios y que intentamos ser reflejo, y eso es lo peor, ser reflejo de esas caricaturas de Dios. Y es cuando comienzan a ponerse mal las cosas, porque si no estoy reflejando yo al Dios verdadero y me quedo simplemente con una caricatura, la gente conoce la caricatura y no a Dios. Y la primera caricatura es Ogro, este Dios que está así como con un microscopio viendo en qué nos equivocamos, como midiendo exactamente todo lo que hacemos y está esperando el momento en el que hagamos algo mal para, ¡pum!, lanzarnos un rayo desde el cielo y castigarnos. Esto es una caricatura, repito, pero ¿cuántas veces vemos a Dios simplemente como eso? Como alguien que me tengo que portar bien porque si no, me va a castigar. ¿Cuántas veces vienen personas a dirección espiritual y me dicen, Padre, es que mi vida está tan bien, está todo tan bien que tengo miedo, porque seguramente algo malo va a pasar? Que tengo miedo porque seguramente Dios algo va a hacer para quitarme esto que está bien. Caricatura del Dios ogro. Dios obviamente no. Dios bonachón, Dios me creó por amor, Dios murió por mí, es tan bueno que Él comprenderá mis deslices, mis pecados, mis debilidades. Él, hombre, tampoco le preocupan tanto, con que yo no haga nadie, con eso basta, ¿no? Deja de interesarle tu vida. ¿Qué papá bien formado, qué papá coherente va a dejar que su hijo meta los dedos en un enchufe? Papá, déjame, pues yo sabré, ¿no? Déjame, sé bueno conmigo. Esa es la imagen del Dios bonachón, quien pensamos que no me va a decir, no lo metas, no lo hagas, sino que me va a dejar hacer todo lo que yo quiera. Dios bonachón, Dios que simplemente está ahí, entre comillas, gozando él solo. Tercera caricatura, Dios amuleto, al Dios que yo saco cada vez que lo necesito. Ese Dios que va a ser mi protección, que va a ser mi fortaleza, o así, aquellas personas que llevan el escapulario pero no viven como si estuvieran consagradas a la Virgen, aquellas personas que hacen los bienes primeros pero no viven como si estuvieran consagrados al Sagrado Corazón, aquellas personas que podemos ir a misa pero no viven como cristianos.
Ese Dios amuleto el cual yo utilizo como una especie de protección, de seguro de vida. Si yo hago esto, me salvo. Ya la hice. Voy a hacer todo esto y me voy a salir. Y este Dios amuleto, obviamente, termina siendo un Dios que yo meto en el cajón y saco cada vez que lo necesito. Cuarto, el Dios tradición. ¿Cuál es el Dios tradición? El Dios tradición es, yo nací en un ambiente católico, me bautizaron, iba a misa, me sé los... Entonces, seguramente así será. Pero si hubiera nacido en un país musulmán, pues sería musulmán. Y entonces me tengo que comportar así porque es el lugar donde me tocó nacer, es el lugar donde vivo, y pues bueno, pues voy a seguir así. ¿Y cuál es el gran problema que tenemos ahorita en nuestros países latinoamericanos? Precisamente eso, que vivimos un cristianismo de tradición y no de convicción. Nacimos así, todos más o menos pensaban así, y ahorita que están comenzando a pensar distinto, decimos, y órale, pues, ¿qué pasó? Pues pasó que dejamos de evangelizar, pasó que dejamos de dar testimonio, pasó que dejamos de ser verdaderos cristianos. Vivíamos de tradición, vivíamos de rentas. Quinta caricatura, aspirina. Un Dios que meto en el cajón, un Dios que está allí simplemente y yo cada vez que me duele la cabeza, abro el cajón de mi buró, saco la aspirina y me la tomo. Ese Dios al cual recurrimos simplemente cada vez que nos sentimos solos, enfermos, angustiados. No un Dios que está presente en toda mi vida, en todos los aspectos de mi vida, como veremos más adelante. Entonces, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Y lo primero es que Dios es un tú. Dios es alguien, es un tú con el cual puedo relacionar desde un y yo, Dios, con tú, conmigo. Y esto puede sonar obvio, pero ¿cuántas veces tratamos a Dios como una serie de reglas que tenemos que cumplir? Como una serie de compromisos con los cuales tenemos que estar siempre presente, pero no un tú verdadero al cual le importo, el cual se la juega por mí, el cual tiene un corazón. Yo me acuerdo cuando leí lo siguiente, decía que una persona escribía ese evangelio donde se afirma que hay más alegría en el cielo cuando un pecador se convierte que con 99 justos que no necesitan conversión. Y decía este autor, si hay alegría en el cielo por un pecador que se convierte, significa que hay tristeza por un pecador empedernido. O todavía peor, por un converso que se vuelve pecador. Es decir, no estamos hablando de un lugar donde no pasa nada, de un lugar estático, que vibra conmigo, que quiero lo mejor para mí. Dios es un tú. Segundo, Dios es tengo que relacionar con Él como si fuera, no como si fuera, como una persona, porque lo es. No es una persona en el sentido figurado, es una persona real. Son tres personas, pero tenemos esa persona que se encarna en Jesucristo, esa persona que se hace vida, que se hace hombre para manifestarme precisamente su amor. Esa persona que se hace real para mí, esa persona que se hace viva para mí. Una persona, por lo tanto, real a la cual le importo. Si tú tienes un amigo o una amiga, ese amigo o amiga, si son de verdad tu amigo o tu amiga, no pueden comportarse nunca como si no lo fueran. Porque siempre van a ser tu amigo o tu amiga. Yo siempre pongo este ejemplo. Mi mamá va a ser siempre mi mamá. Y yo no puedo comportarme como si no fuera hijo de mi mamá, porque mi mamá es una persona real, con la cual tengo yo una relación real. Y si el día de mañana mi mamá pone una bomba en la catedral y grita, mueran todos los curas del mundo, sigue siendo mi mamá. Yo no
puedo comportarme como si no fuera mi mamá. ¿Por qué? Porque es una persona y a la persona se merece que siempre la trate como lo es, como esa persona y con esa relación que yo tengo con ella. Dios es un tú. Si yo no me puedo comportar como cristiano cada vez que voy a misa nada más. Yo no puedo comportarme como cristiano cada vez que rezo nada más. Yo no puedo comportarme como cristiano cada vez que voy a alza o a una, aunque esté dormido, así como soy hijo de mi mamá siempre, aunque esté dormido, yo soy cristiano siempre, porque Dios es un tú, una persona real. Y aquí viene lo más, ese amigo que quiere lo mejor para mí, amigo que murió por tiene más que aquel que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Este amigo real, este amigo personal exige, a veces me dice mis errores, a veces me pide que cambie ciertas cosas. ¿Pero por qué? Porque quiere lo mejor para mí. Un tú, una persona y un amigo. Eso es Dios para mí. Unas preguntas que voy a lanzarles a ustedes como una especie de examen de conciencia y que les pido que vayan respondiéndoselas ustedes mismas. ¿Qué tanto tiempo dedico yo a conocer a Dios? ¿Qué tanto tiempo dedico a mi teléfono, al WhatsApp, al Facebook, al Twitter, al Instagram, etcétera? ¿Qué tanto tiempo dedico yo a conocer a Dios? ¿Qué tanto conozco de primera mano la fe? No lo que dicen que dijo, sino de primera mano. ¿Has leído el catecismo? ¿Has leído lo que de verdad dice el Papa Francisco? Qué fácil es que nos lleguen por WhatsApp textos que son atribuidos al Papa Francisco, como ese texto famosísimo que llegó en una ocasión que dice, ya no hace falta que para ser una buena persona, no sé qué, ya no hace falta creer en Dios, porque no sé qué, etcétera, etcétera. Atribuido al Papa Francisco. Dicen que dijo, ¿has leído directamente al Papa Francisco lo que explica de Dios, lo que quiere de Dios? ¿Lo has escuchado? ¿Cuánto tiempo dedico a leer sobre fútbol, moda, cocina, negocios? Si le dedicara el 10% de mi tiempo a leer sobre mi fe, ¿cómo sería mi fe? ¿Cómo sería mi relación con Dios? Y finalmente, ¿cuánto tiempo dedico a hablar de cosas insustanciales, de cosas superficiales? ¿Y cuánto tiempo dedico a hablar de Dios? ¿Hablas de Dios? ¿O lo ves como un tema tabú, donde no es que no, ya no se puede imponer, ya no se puede decir, me lo van a ver como una agresión? Nos da miedo hablar de ese tú, persona y amigo, ese tú real, que me ama con toda la fuerza de su corazón. Por eso dejamos de enamorarnos. Los enamorados hablan del enamorado. Dejamos de enamorarnos de Cristo porque dejamos de hablar también de Cristo, dejamos de tocar esos temas espirituales y profundos que cambian mi vida y que cambian la vida de los demás. Y aquí te lanzo simplemente un recuerdo. Cada vez que tú has hablado sinceramente de Cristo y has recibido esa retroalimentación de otra persona que habla sinceramente de Cristo, ¿cómo acaba tu corazón? Acaba como esos discípulos de Maús. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos explicaba las Escrituras? Mientras íbamos hablando precisamente de Dios, nuestro corazón se enardece en amor. Sientes que no amas tanto a Dios, habla más de Dios y habla con Dios. Los papás, muchos de ustedes son papás, son modelo del amor de Dios en su familia y son clave para tener esa experiencia de Dios en la familia, como decíamos, esas ventanas. En una ocasión, un amigo me contó que iban saliendo de un restaurante que se llama Locos por el Fútbol. Iban saliendo él con sus abuelos. Se acerca un niño muy pobre y les pide una limosna. De verdad no tenían nada de dinero, no tenían ninguna moneda que darle al niño. Le dijeron, nos duele muchísimo, pero no tenemos nada que darte, perdón. El niño le escupe al abuelo y les dice, miserables. Y se da la vuelta. Mi amigo, Cabo, que tendría en ese momento unos 19 años, el abuelo le pone la mano a su
y le dice, no, si este niño es capaz de hacer, déjalo. Lo que recibimos en la familia, claro que nos afecta. Lo que reciben tus hijos, tus nietos, tu esposo, tus hermanos, tus papás, de ti en su familia, claro que afecta. Están llamados a ser modelo del amor de Dios. El amor de los papás es el primer reflejo tenue, quizás intermitente, del amor de Dios, pero es el primer reflejo. Muchas personas que tuvieron problemas con sus papás desde niños tienen después un problema para entender a Dios, para comprenderlo, para dejarse amar por Él. ¿Por qué? Porque les faltó este primer reflejo. Repito, quizás intermitente del amor de Dios. Pero este amor de Dios se tiene que ver a través de los papás. Es una tarea imposible. Imposible. Sin la gracia de Dios, obviamente. Aquí te voy a lanzar unas preguntas. ¿Qué pasa en tu familia? Vamos a ver qué respondes a estas preguntas. ¿Saben siempre cómo educar a sus hijos o a veces les da miedo o incertidumbre? ¿Tienen a veces problemas matrimoniales? A veces. ¿Tienen discusiones con sus hijos? ¿Les falta dinero para hacer todo lo que quisieran? ¿Sus suegras o suegros, sus papás o sus mamás a veces se meten en donde no les llaman? Si has respondido que sí a la mayor parte de las preguntas, pues te felicito. Tienes un hogar normal, pero un hogar que está llamado a hacerse cristiano. Problemas normales. Hacer la experiencia de Dios en la familia no significa no tener problemas, no significa que es un hogar perfecto, significa que es un hogar que quiere hacerse cristiano. ¿Y qué significa un hogar que se quiera hacer cristiano? Es un hogar cristiano donde puede estar lleno de defectos, pero sobre todo de esfuerzo por superarlos. Un hogar que estará lleno de problemas, pero lo resolverán hombro con hombro, juntos. Un hogar donde habrá ofensas, pero se las olvidará con perdón. Un hogar donde habrá temor al futuro, pero sobre todo confianza en Dios. Un hogar cristiano, queridas mujeres, no es un hogar perfecto. Habrá caídas, pero más de un par de manos que nos tiendan la mano para levantarnos. El hogar cristiano es un hogar imperfecto, pero con deseos de que Dios reine en él. Con deseos de que Dios sea el centro de ese hogar. Y ahí espera, ¿qué está? Hacer que en tu hogar Dios sea el centro. Entonces estás preparada para hacer que tu hogar sea un hogar verdaderamente cristiano, donde la experiencia del amor de Dios se dé a... ¿Cómo hacer de Dios el centro familiar? En la familia, la fe está presente en todas las etapas de la vida. Comenzando por la infancia, los niños aprenden a fiarse del amor de sus padres. Por eso es importante que los padres viven prácticas comunes de fe en la familia, que acompañamiento en la fe de los hijos. ¿Cómo hacer, por lo tanto, este amor de Dios sea una realidad en tu familia? Y lo primero, vamos a ver, lo primero son los sacramentos. ¿Qué tanto viven los sacramentos en su familia? Creo que una de las grandes ventajas o frutos que hemos tenido de esta pandemia es que nos hemos dado cuenta que los sacramentos no son un derecho. No los tenemos ahí siempre asegurados como creíamos que los teníamos. Los sacramentos son un regalo, son una gracia, un regalo que Dios nos da a través de la iglesia y por lo tanto tenemos que vivirlos y tenemos que desarrollarlos. Los sacramentos son esos signos sensibles de una gracia invisible. ¿Qué significa esto? Cuando un papá le da un beso a un hijo, ¿qué es lo que le está dando de verdad? ¿Un contacto de labios con el cachete? No, lo que le está dando es un signo sensible de algo invisible, del amor que le tiene.
Cuando un novio le lleva una rosa a su novia, le está dando una rosa, como si ella no se pudiera comprar incluso más o más bonitas. No, le está dando un signo sensible de un cariño que le tiene. Los sacramentos son eso, son signos sensibles de algo que no alcanzamos a ver. Por eso ahorita que no hemos podido ir tanto a misa, nuestra alma anhela tanto la comunión. Nuestra alma anhela tanto el perdón de Dios a través de la confesión, porque es una realidad sensible, pero que se manifiesta y que nutre mi alma. La Eucaristía es ese pan que yo como mi cuerpo, pero que alimenta mi alma, porque es el cuerpo de Cristo. El bautismo, por ejemplo, es esa agua que limpia mi cuerpo, pero que limpia mi alma, un signo sensible de una gracia invisible. ¿Qué tanto fomentas la vida sacramental en tu familia? ¿Qué tanto vas a misa en tu familia? Cada domingo. Ojalá fueras todos los días. Aprovecho ahorita que es tan fácil conectarse. Aunque sea virtualmente ahorita, ya después harás el hábito de ir todos los días a misa. Ojalá todos los días puedas ir tú, tu esposo, tus hijos, tus papás a misa. Una familia que va a misa. ¡Wow! Es una familia que se convierte en un cielo, que se convierte en una familia donde la presencia de Dios se hace real. ¿Cada cuánto te confiesas? Padre, yo no tengo pecados. ¿De verdad? Dice la palabra de Dios que el justo cae 7 veces al día. Imagínate si el justo cae 7 veces al día. Yo muchísimas más que 7. Y también dice que no es mentiroso. Cuando uno hace el hábito de la confesión, uno comienza a darse cuenta de todos esos detallitos que son faltas al amor de Dios, que son faltas donde no estamos dejando que Dios nos ame plenamente y no estamos mostrándole plenamente nuestro amor a Dios. Fomenta la vida sacramental si quieres que Dios sea el centro de tu familia. Segundo medio, fomenta la búsqueda de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra felicidad. La voluntad de Dios es nuestra salvación. Volvemos a hacer y escoger. ¿Cómo podemos descubrir la voluntad de Dios en mí y en mi familia? En primer lugar, a través de la oración. Y ahorita no me extiendo la oración porque es el tercer medio que vamos a ver. Pero en la oración yo le pregunto a Dios qué quiere y Él me responde. En segundo lugar, las circunstancias. Yo aprendo a leer en las circunstancias donde los mismos obispos en muchos lugares han cerrado temporalmente las misas. Está claro que Dios no quiere que vaya a misa. Entonces no es un pecado no ir a misa por las circunstancias que hay. Los obispos aprendieron a leer las circunstancias y descubrieron ahí esa voluntad de Dios. Pero también en nuestra vida tenemos que descubrir esa voluntad de Dios. Tengo que aprender a leer en los acontecimientos qué es lo que Dios quiere para mí, qué es lo que me está pidiendo. ¿Cómo hacerlo? Pues muy importante, también siguiendo las normas de la iglesia. Dios no se puede contradecir. Si la iglesia nos pide unas ciertas cosas, Dios no puede contradecirse pidiéndonos otras. Si la iglesia claramente, que es el cuerpo de Cristo, que es el medio a través del cual Dios se siga manifestando a nosotros, nos pide comportarnos de una cierta manera. No puedo yo llegar a decir que Dios me está pidiendo una cosa contraria completamente a eso. No puede ser que, por ejemplo, una persona casada diga, es que ya descubrí el amor de mi vida, que no es mi esposo, y voy a juntarme con él, porque seguramente Dios me quiere ahí. No, no puede ser, porque la iglesia nos está pidiendo ese vínculo matrimonial perpetuo. No puede Dios contradecirse. Entonces, cuando yo aprendo a leer la voluntad de Dios, yo tengo que contrastar esa respuesta con lo que la iglesia claramente me está pidiendo. Dios no puede contradecirse. Y muy importante, todo esto lo tengo que lograr descubrir a través de la dirección espiritual. En la dirección espiritual no es que yo vaya a encontrar a alguien que me va a decir, el director espiritual nunca me va a decir eso.
me va a decir lo que él opina, lo que él cree, me puede decir lo que él piensa que está mal, lo que él cree que está bien, pero a fin de cuentas, quien tiene que discernir qué es lo que Dios le pide es cada persona. Por eso la dirección espiritual es un encuentro Espíritu Santo, donde con la ayuda del director, el dirigido aprende a escuchar a ese Espíritu Santo. Pero ¿cuántas veces estamos confundidos? No sabemos qué es lo que Dios nos está pidiendo. Vamos a dirección espiritual. Y nada más con el hecho de abrirlo, con el hecho de mostrárselo a alguien, ya encontramos muchas respuestas. Por lo tanto, oración, circunstancias, normas de la iglesia y dirección espiritual. Tercer medio para hacer que Dios sea el centro de tu familia, la oración. La oración es esencial. Decía el cura de Ars que los cristianos tendríamos que tener un carnet de identidad donde en el título profesión deberíamos de poner oración. Los cristianos nos dedicamos a orar. San Pablo dice, oren sin interrupción. Oren siempre. ¿Cómo podemos orar? Hay dos maneras fundamentales de orar. La oración vocal y la oración espontánea. La oración vocal, me refiero a esa oración donde repetimos las oraciones que ya conocemos. Por ejemplo, esta consagración a la Virgen de Guadalupe que hicieron al inicio de la plática, preciosa. Ese ven Espíritu Santo, ese Dios te salve María, ese Padre Nuestro, ese rosario, ese Jesús en vos confío. Tantas y tantas oraciones que ya sabemos de memoria y que tenemos que decirlas porque a través de ellas aprendemos y enseñamos a los demás cómo debemos de orar. Pero esa oración vocal no se puede quedar sin la oración espontánea. En la oración vocal yo aprendo a tener esos sentimientos, yo aprendo lo que debería de pedir, la manera en que debo de hacerla, pero esa oración espontánea tiene que estar también. Esa oración que nace del corazón, esa oración que a veces significa silencio. ¿Cuántas veces vamos al Santísimo y no sabemos qué decir? Pues también eso es una oración espontánea. Simplemente me postro frente a Dios. Me encanta el rey Balduino, que pasaba muchísimo tiempo en la Eucaristía y sus súbditos le decían, Majestad, ¿qué hace tanto tiempo ahí? ¿Qué tanto le dice a Dios? Y el rey simplemente respondía, no le digo nada, estoy tomando el sol de Dios, estoy dejando que me broncee. También esa es una oración espontánea, es oración que nace del corazón. ¿Qué tanto rezas tú? ¿Tienes unos compromisos de oración? ¿Tienes una vida de oración ordenada? ¿Quieres ser reflejo del amor de Dios? Tienes que hablar mucho con Dios. Dios tiene que ser tu principal interlocutor todos los días. Dios tiene que ser la persona con la cual más hablas todos los días. Para que se convierta en la persona que más amas todos los días. Mientras más hablemos con Dios, más amaremos a Dios. Por lo tanto, esos tres medios para hacer que Dios sea el centro de tu familia. Sacramentos, su voluntad y oración. Yo sé que ser reflejo del amor de Dios no es fácil y que nos da miedo. Yo sé que muchas veces nos equivocaremos, pero también sé que esto me lo dice Dios a mí y a ti. No temas, habla y no calles, que yo estoy contigo. Queridas señoras, la misión de ser reflejo del amor de Dios no es posible sin Dios. Queremos ser reflejo de Dios y por lo tanto, solo Él nos puede dar esa gracia, solo Él nos puede dar esa virtud. Confíen en Él y estoy seguro de mejores reflejos que pueden ser para su familia. Muchísimas gracias y Dios les bendiga.